Bienvenidos nuevamente seguidores de Proyecto 70, su canal de defensa y estrategia. En esta oportunidad vengo a hablarles de lo que en mi opinión significa el veto del Reino Unido a la República Argentina en temas de armamento, y cómo ciertos compatriotas pecan de inocentes en términos de su alcance, limitándolo solo a aparatos militares que tengan componentes de fabricación inglesa. Quiero recalcar ante todo que esto va por fuera de si la política argentina invierte en nuestras Fuerzas Armadas. Sabemos muy bien que desde el año 1983 la clase política argentina renunció a tener Fuerzas Armadas, renunció a defender la soberanía nacional y en consecuencia a las familias argentinas y a los intereses argentinos. Porque prefieren invertir en sus sueldos personales que en la defensa de la patria. Pero de igual modo, hay un accionar constante a través de las décadas del Reino Unido por medio de lo que conocemos como poder de veto, lo que llamamos veto británico, a la adquisición de armamento de la Argentina. Y creo que es un tema en que siempre tocamos muy por arriba, que siempre se toca muy por arriba en las esferas de defensa, y que nunca se desarrolla en amplitud. Y bueno, es lo que voy a intentar hacer en este video y espero que les guste y que se suscriban, obviamente, si así lo desean. Pero vamos ante el resumen más importante de la cuestión, que es la siguiente pregunta. ¿Qué busca el Reino Unido vetando armamento a la República Argentina? Busca ante todo que la Argentina no adquiera ningún sistema de armas moderno que ponga en juego la supremacía militar de los británicos en el Atlántico Sur, de cara a los conflictos que vendrán por la soberanía de la Antártida, las Islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur, en las décadas de 2040 en adelante. No olvidemos que el Tratado Antártico vence en 2050, pero que se renegocia por primera vez en 2040. Tampoco olvidemos que la República Argentina tiene hipótesis de conflicto con Chile y con Reino Unido por, en estos momentos, la soberanía en el Atlántico Sur. Otra cosa es que la clase política dirigente lo acepte, pero cualquier persona que sepa nociones básicas y que esté egresado de ciencias políticas sabe ver que la Argentina tiene hipótesis de conflicto. Quiero aclarar ante todo, ¿no? La visión errada o inocente que, en mi opinión, tienen muchos argentinos en esta cuestión. Y la podemos ver más que nada en el ejemplo que vimos hace poco tiempo de los aviones surcoreanos Fa-50 y la carta que llegó al Ministerio de Defensa de la empresa KAI comentando que no nos podían vender los aviones porque tenían 5 componentes de fabricación inglesa y que dichos fabricantes no deseaban venderle a la Argentina el avión. Más que nada era el asiento Martin Becker, ¿no? Entonces, muchos argentinos, muchos hasta militares, personas de carrera, tienen una visión un poco inocente, errada a mi juicio, de que, bueno, la solución es no comprar armamento que tenga componentes únicamente británicos, pero que el resto todo es posible. Que podemos comprar armamento de Estados Unidos, de Francia, de Suecia, de cualquier país aliado enteramente del Reino Unido, ya que igual no hay problema, porque como no tiene componentes británicos no pasa nada. Bueno, quiero decirles a las personas que tienen este pensamiento, esta forma de ver la cuestión del veto británico, que están totalmente errados, que no están entendiendo la profundidad y amplitud del poder del poder de veto, de la influencia del Reino Unido en el mundo, y cómo utilizan esa influencia para evitar que la Argentina logre armarse. Y ahora lo voy a desarrollar para que lo entiendan. Pero ante todo tienen que entender que esto es una cuestión ya política, de índole geopolítica. ¿Bien? Y en las relaciones internacionales hay dos conceptos que deben de entender que influyen mucho en el mundo, que es el poder blando y el poder duro que tenga un país, en este caso el Reino Unido. Pero vamos a desarrollarlos un poco. ¿Qué es el poder blando, para resumir? Es la habilidad de un Estado para persuadir a otros países evitando el uso de la fuerza y la coerción, valiéndose de medios más sutiles, como, como su cultura, su modelo social y sus valores políticos. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? La historia del Reino Unido, la música, todas estas cuestiones, su sistema de gobierno, todo esto que puede
ejercer influencia en el resto de países de cara a adquirir armamento o no de parte de la República Argentina, y como ellos quieren evitarlo por medio de este poder blando. Y después está el otro poder que puede usar el Reino Unido, que es el poder duro, que implica la habilidad de un Estado para utilizar su poder económico y militar para que otros acaten su voluntad. Bien, un ejemplo muy claro sería la amenaza de una intervención militar, el dejar de comerciar y comprar productos que provengan de dicho país si no acata la orden, o la implementación de sanciones económicas si no acatan la voluntad de dicho país, que en este caso sería el Reino Unido, evitando que la Argentina adquiera armamento de terceros países en los que el Reino Unido puede influir. Síntesis, tenemos que entender que el poder de veto del Reino Unido no se limita solo a armamento que tenga componentes de fabricación inglesa, sino que como una potencia mundial, el Reino Unido es una de las 10 economías más importantes del mundo, tiene un alcance de influencia política que puede a terceros países, aunque esos países no tengan armamento con productos ingleses, que no lo vendan a la Argentina. Bien, y esto es lo que debemos de entender. La amplitud del veto británico es muy grande. Pero ahora les voy a dar ejemplos. El poder de veto del Reino Unido se puede ver más claro y amplio en las organizaciones internacionales a las que pertenece, ¿no? Algunas de ellas son la Organización de las Naciones Unidas, el G8, el G7, el G20, la para la Cooperación, la Organización del Desarrollo Económico, la Organización Mundial del Comercio, el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Bueno, a continuación, como había adelantado antes, les hablaré de los organismos internacionales a los cuales pertenece el Reino Unido, por los cuales puede ejercer una coerción, lo que nosotros entendemos como el veto, el famoso veto británico, a la República Argentina en términos de armamento. El primero de ellos es la Mancomunidad de Naciones, que en inglés significa Commonwealth of Nations. Bueno, mi inglés es una porquería. Es una organización compuesta por 54 países soberanos, independientes y semi-independientes del mundo que en el pasado fueron parte del Imperio Británico en algún momento de su historia. El principal objetivo de esta organización es la cooperación internacional en el ámbito político y económico. Bien, esta es la organización madre en la que el Reino Unido tiene influencia en el mundo. Como acabé de adelantar, la Commonwealth es muy amplia, llega a todos los estratos del mundo, voy a dejar una imagen para que puedan verla. Y este es el organismo donde el Reino Unido tiene mucha influencia, muchísima influencia y decide enteramente lo que hacen. Y acá podemos empezar a ver cómo el poder inglés en el mundo jode a la Argentina. La segunda de las organizaciones en las que el Reino Unido puede hacer ejercicio de su poder de veto y de influencia es la Unión Europea, UE en su diminutivo, que es una comunidad política de derecho constituida en régimen de organización internacional nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los estados y los pueblos de Europa. Está compuesta por 27 países, cuyo objetivo es promover la integración continental por medio de políticas comunes que abarquen distintos ámbitos de actuación, esencialmente económicos y políticos de los países miembros. Países destacados que la integran: Alemania, Francia, Italia, España, Suecia. Si bien se producirá el Brexit, Reino Unido seguirá teniendo una influencia descomunal en los países de Europa. Acá nuevamente podemos ver cómo, si bien el Reino Unido pertenece a la Unión Europea, aunque se vaya a ir, va a mantener mucho poder, y que nosotros podemos ver, bueno, Francia y Alemania son países por fuera del Reino Unido, pero no es así. Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, un montón de países tienen un intercambio comercial, una balanza comercial con el Reino Unido, mucho mayor a la que estos países tienen con la Argentina. Entonces, cuando la Argentina intenta adquirir, no sé, aviones Mirage 2000 o Gripen a países europeos, el Reino Unido va a levantar un tubo, en Downing Street van a levantar un tubo, un teléfono y van a decir: che, mirá que yo tengo una balanza comercial con vos que no tenés con la Argentina. ¿Estás seguro que le vas a vender armamento? ¿O vos querés arruinar todo el negocio que tenés conmigo? ¿No?
Esto es lo que anteriormente les dije que era el poder blando y poder duro. Acá vemos cómo el Reino Unido pertenece a una organización como es la Unión Europea, por la cual puede hacer ejercicio de este tipo de acciones coercitivas para evitar que estos países le vendan armamento a la Argentina. Continuando, otra de las tres organizaciones, y la última, por la cual el Reino Unido puede hacer ejercicio de lo que llamamos veto, que no es más que un ejercicio coercitivo del poder político para que la Argentina no adquiera armamento, es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Sus diminutivos más conocidos son la NATO y la OTAN. Es una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado del Atlántico Norte. La organización constituye un sistema de defensa colectiva con la cual los 30 Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus integrantes si son atacados por potencias externas. En el pasado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y ahora más que nada Rusia y China. Y acá para mí estamos viendo lo que es el juego del Reino Unido en la UE y la OTAN, que no dejan de ser un poco más de lo mismo, pero una más en la cuestión económica y del sistema democrático y la otra más enteramente militar. Espero que empecemos a notar cómo el poder del Reino Unido es muy amplio y está en todo el globo, tanto en la Commonwealth como en la UE y como en la OTAN. Y cómo puede hacer, perdón que lo repita tanto, pero es que es importante y quiero que se lo graben en la cabeza. Que un armamento no tenga componentes del Reino Unido no quiere decir que el Reino Unido no pueda influir en estos países fabricantes de este armamento para que no se lo vendan a la Argentina. ¿Para qué? Para lo que comenté antes, para no perder la supremacía militar en el Atlántico de cara a las soberanías de los territorios en dicha zona. Bien, pero si no me creen, tengo más argumentos a favor de esta visión, y es los ejemplos de vetos luego de comprado el armamento. Perfecto. Si seguimos la hipótesis principal de los que entienden que el veto del Reino Unido solo se ejerce sobre sistemas de armas que tienen componentes de ingleses y no así sobre armamento de otros países, veamos lo que dice la historia para que veamos cómo el poder de veto del Reino Unido, aún sin el armamento tener componentes ingleses, se ejerció. El más claro y más contundente de todos es el que la Argentina sufrió con los misiles franceses en la campaña militar de 1982. La Argentina había comprado a Francia 14 aviones Super Étendard y 14 misiles Exocet. Sin embargo, para el momento de la guerra, solamente había recibido 5 de estos misiles, y los franceses no quisieron entregar los restantes misiles por presiones del Reino Unido. Vemos el poder de veto en acción nuevamente. Incluso dejaron de entregar los misiles Exocet 39 a Perú, creyendo que era posible que se los entregaran a la Argentina. ¿No? Acá vemos claramente lo que yo estoy intentando hacerles entender. Aún los misiles Exocet sin componentes británicos lograron en el año 1900 que los franceses tuvieran temor de perder las relaciones que tenían con Reino Unido y terminó eligiendo entre Reino Unido y la Argentina, eligieron en Reino Unido por la balanza comercial, por la influencia y los lazos históricos que lo unían, dejando de lado el contrato que habían firmado con la Argentina. Pregunta, esto que pasó en 1982, ¿por qué no podría volver a pasar? ¿Por qué somos tan inocentes y pensamos que podríamos comprar aviones franceses y que no harían lo mismo? Olvidamos que en la actualidad el armamento necesita una contraprestación del fabricante total. Los repuestos, los componentes. ¿Qué vamos a hacer si Reino Unido le dice a Francia que le vete el armamento? ¿Qué va a pasar con el armamento que estamos comprando a Francia? Ahora entienden cuando les hablo que es peligroso comprar armamento que venga de aliados del Reino Unido, que tenga el poder de veto del Reino Unido. Es peligroso por este tipo de situaciones. Otro ejemplo, ¿qué va a pasar con las 4 OPV francesas que compramos? ¿Qué va a pasar si se quedan en puerto porque Francia no nos vende los repuestos? Pero pará, ¿no era que Francia, no era que las OPV no tenían ningún componente británico? Y bajo la teoría de algunos, eso evitaría que el Reino Unido nos podría vetar. ¿Están seguros? Cuando la historia reciente de nuestro país nos marca que es todo lo contrario. O tampoco queremos recordar
como Estados Unidos le vendió misiles IM-9 Sidewinder al Reino Unido, cuando la Argentina le pidió que no lo hiciera en 1982. O no lo olvidamos cómo esos misiles derribaron pilotos argentinos en la guerra. Creo que es importante que empiecen a notar que el veto inglés no es solo en armamento, también es en influencia política, y lo voy a repetir hasta el cansancio. Otro ejemplo, no relacionado con la Argentina, pero para que veamos cómo uno, aún comprando armamento, tiene a veces presiones de los países fabricantes de ese armamento para no utilizarlos. Uno de ellos es el de Estados Unidos a tanques que compró España y que España quería usar con Marruecos. A mediados del siglo pasado, España tuvo una serie de conflictos en mediados de la década del 50 y del 60 con Marruecos, y España estaba armada con tanques Sherman y creo que Patton también de Estados Unidos. Perfecto. España cuando los quiso usar, Estados Unidos levantó el tubo diciéndole, miren que mi armamento no lo van a usar para atacar a mi aliado Marruecos, ¿eh? Si quieren atacar a Marruecos, que lo hagan con otros tanques. Claro, justo España no tenía otros tanques porque había confiado en su aliado Estados Unidos para hacerlo. Imagínense si nosotros compramos armamento, no sé, F-16 norteamericanos, Mirage 2000 franceses, y nos dicen, no, no, si vos querés defender tu país del Reino Unido, querés defender la Antártida, querés defender las Islas Malvinas, hacelo, no tengo problema. Pero no lo hagas con los aviones F-16, no lo hagas con los Mirage, no los hagas con los Gripen. ¿Por qué? Porque mi aliado Reino Unido me pide que no los uses y yo tengo que respetarlo. Entendamos esto, compatriotas. Otro ejemplo, más reciente, cuando la Fuerza Aérea de cuando la Fuerza Aérea India confirmó que aviones F-16 de la Fuerza Aérea pakistaní habían derribado MiG-29 Bison de India, y le pidieron a Estados Unidos que le vetara los repuestos de F-16 a Pakistán. Adivinen qué hizo Estados Unidos. Dijo que lo iba a investigar y que hasta nuevo aviso no le iba a enviar suministros a los F-16 pakistaníes. Y tardaron meses hasta que se dieron cuenta que no había pasado eso sin que los pakistaníes recibieran ayuda norteamericana. Nuevamente vemos cómo la influencia de países terceros puede generar que un fabricante no respete los contratos contractuales firmados. Imagínense con lo que les acabo de decir de la Mancomunidad de Naciones, la Commonwealth, la UE y la OTAN, en los que el Reino Unido tiene un poder de influencia descomunal, lo que pasaría con la Argentina si compramos armamento que proviene de esos países. La Argentina no puede comprar en la medida de lo posible armamento de la OTAN, no debería. Es un suicidio estratégico. A modo de resumen, el veto del Reino Unido es más amplio de lo que en un principio se puede creer. Ya lo desarrollé y lo repetí hasta el cansancio. No compara armamento que provenga de la OTAN y aliados del Reino Unido en la medida de lo posible. A menos que haya transferencia de tecnología total y entonces no haya dependencia del fabricante de dicho país. Si queremos comprar, no sé, aviones F-16, bueno, que nos den la transferencia de tecnología. Si queremos comprar Mirage 2000, bueno, que nos den transferencia de tecnologías. Algo que sabemos no va a pasar. Por eso es ridículo seguir apostando por armamento occidental luego de haber explicado qué es el veto del Reino Unido. O por lo menos, qué es lo que, en mi opinión, es el veto del Reino Unido en la práctica. No solo los componentes de armas, sino todo un entramado del poder blando y del poder duro del Reino Unido ejercido sobre sus organizaciones y organismos. En mi opinión, que la Argentina debería de adquirir armamento no occidental provenientemente general de China y de Rusia. Bien, muchos me dirán, bueno, pero Pakistán está en la Commonwealth. Y vos antes habías dicho que la Argentina, según palabras del jefe de la Fuerza Aérea, del brigadier general de la Fuerza Aérea, estaba comprando o estaba interesada en adquirir el JF-17. Sí, es verdad, pero no olvidemos algo, y es que Pakistán, por otras cuestiones políticas, se está acercando con China y que el avión JF-17 es una coproducción chino-pakistaní. Y que, en definitiva, el que tiene la voz cantante en el sistema de armas es China, por la cantidad de componentes que lo integra el sistema. Entonces, no habría problema en ese caso con el avión JF-17.
Si bien tiene un asiento Martin Becker, es verdad, del Reino Unido, lo mismo que pasó con el FA-50, el avión chino-pakistaní puede llevar asientos estables chinos y también rusos, entiendo. Así que no habría problemas por ese lado. Y bueno, nada, espero ver qué les pareció el video, qué opinión tienen sobre qué es el veto británico, qué alcance de influencia tiene para ustedes. Y nada, siempre con respeto en los comentarios y hasta la próxima, compatriotas.